Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más acerca de álgebra y el día de hoy estaremos viendo división. Muy bien, es importante antes de comenzar este video que recordemos un poco acerca de las leyes de los signos y también un poco acerca de las leyes de los exponentes porque van a ser fundamentales para poder resolver tus divisiones adecuadamente. De acuerdo. Vamos entonces primero con las leyes de los signos, recordando que así como en multiplicación aplican igualito, signos positivos y signos negativos, si ellos se dividen, en pocas palabras, signos iguales darán positivo, y negativo entre positivo o positivo entre negativo, en pocas palabras, signos diferentes divididos darán negativo. Estos aplican igual que como en multiplicación. Y ahora, bueno, hablando acerca de la ley de los exponentes, pues podemos decir que si las bases que dividen son iguales, entonces los exponentes se restarían. Caso diferente con la multiplicación, donde si las bases iguales multiplicaban, bueno, los exponentes se sumaban. Aquí si las bases iguales dividen, pues los exponentes se restan. Yo lo resumiría también diciendo con que sí, restan los exponentes. ¿Qué pasaría en el caso de que el exponente de abajo sea más grande que el de arriba? Estaremos de acuerdo que este quedaría negativo, ¿verdad? Entonces, para evitar que quede negativo, también yo podría definirles o decirles que para bases iguales, exponentes se restan si puedes hacer una resta normal del mayor menos el menor y conservar el resultado en donde se encuentra el exponente más grande. En ese caso, si estamos diciendo que el de abajo sea más grande, pues conserva el resultado abajo. Eso te evitaría que te quede negativo. Es equivalente por otra ley de los exponentes, donde habla acerca de que los exponentes negativos pueden ir hacia abajo como positivos al denominador, o en todo caso cualquier exponente puede cambiar de nivel de numerador a denominador, siempre y cuando solo para exponentes se cambie el signo. Son casos un poquito, vamos a llamarles, más avanzados, que quizás se usan más para el cálculo integral o para el cálculo diferencial, pero también sería bueno saber que esa ley de los exponentes la podemos aplicar. En este caso estaremos viendo primero ejemplos más sencillos donde el exponente mayor se encuentre arriba. Eso evitaría que aquí salga negativo. Bien, solamente ese dato fue para poderlo conservar y tenerlo contemplado dentro de las herramientas que podríamos usar. Vamos a comenzar con un primer ejemplo que dice 4a al cubo b al cuadrado entre menos 2ab. ¿Ok? Entonces quizá nos sirva un poquito mejor acomodarlos en este sentido, uno encima de otro. Y entonces aquí nosotros sabríamos que así como están escritos es así en el mismo orden en el cual se van a poner 4a al cubo b al cuadrado entre menos 2ab. En lo primero que te tienes que concentrar es en resolver cuál es el signo que va a predominar. En este caso ya hablábamos sobre positivo entre negativo y eso da negativo. Entonces tendríamos menos. Las divisiones de los coeficientes se hacen normales. Los coeficientes pues sería la parte numérica que acompaña a la parte algebraica. Entonces, después de haber determinado el signo, vamos a determinar cuánto quedará de la parte numérica. Y 4 entre 2 pues es sencillo, porque es 2. Podríamos también mencionar que si llegaran a estar en diferente orden, o sea, el más grande abajo y el más chico arriba, pues ahí lo único que pasa con esa fracción es que se va a simplificar hasta su expresión más chica. En este caso
pues sí es más grande el de arriba que el de abajo, además de eso es divisible, bueno, no hubo problema en poner que 4 entre 2 es 2. Ahora, las partes algebraicas, tenemos a al cubo y a. Pues entonces, sabiendo, y no solamente aplica para la letra a, esta ley de los exponentes. Aquí pusimos a por poner cualquier otro número, no hay problema. Ahorita vamos a ver el caso igual con b, pero cuando las bases son iguales, entonces los exponentes se restan. El exponente 3 le restamos el exponente 1, que es ese exponente que nunca se ve. Es como decir a la 3 menos 1. Eso te generaría a al cuadrado. Y ahora vamos con b. Para la b aplica la misma ley de los exponentes, donde tendríamos que sería como b al cuadrado menos 1, o sea, se b elevado a la potencia 2 menos 1. Este pues tiene un 1 que nunca se ve. Toda base algebraica que no tenga exponente, pues en realidad está elevado a la primera potencia. En la resta de 2 menos 1 sale 1, entonces al quedar una b con el exponente a la primera se puede omitir. Entonces podríamos decir que este es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, vamos a pasar con otro ejemplito rápidamente para poder seguir practicando acerca de este tema. Y ahora vamos a resolver menos 16 a quinta b cuarta c sexta entre 8 a al cuadrado b al cubo c. Ok, entonces si esta decidimos nosotros resolverla aquí en la parte de abajo, no hay problema. Primero hay que determinar qué signo va a predominar. Observamos que hay negativo entre positivo, entonces eso da negativo en los signos, ¿no? Ok, menos. División facilita. 16 entre 8. Bueno, 16 entre 8 pues da 2. A quinta entre a al cuadrado. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que en bases iguales los exponentes se restan. Es como decir a la 5 menos 2. Eso genera a al cubo. Luego tenemos b a la cuarta entre b al cubo. Igual aplicándole la misma ley de los exponentes, ellos se restan cuando las bases son iguales. Entonces b a la cuarta menos 3 sería simplemente b. De 4 menos 3 es 1, simplemente b. Y luego de c sexta entre c, igual, bases iguales que están dividiendo, los exponentes se restan. Este tiene un exponente 1 que no se ve, entonces es como decir 6 menos 1, y eso da 5, entonces sería c a la quinta, siendo este el resultado de nuestra operación. Muy bien, entonces, conociendo que estos son los resultados para estos ejercicios, cabría también o valdría la pena explicar que, como hemos visto en estos ejemplos, hay A arriba, A abajo, B arriba, B abajo, como acá de este lado, A arriba, A abajo, B arriba, B abajo, C arriba, C abajo. ¿Qué ocurriría si alguno de ellos no tuviera otro igualito arriba o abajo? Bueno, si no lo tuviera, entonces ese mismo valor, supongamos que aquí hubiéramos tenido una letra D, ¿ok? Bueno, ese mismo valor de abajo, al no tener uno igual en la parte de arriba, bueno, esa D hubiera quedado también abajo de todos. Pues porque no hay con quién hacer operación, entonces ese sigue avanzando
porque no hay con quién restar exponentes, ese hubiera seguido avanzando en el mismo lugar donde se encuentra. Y como se encuentra abajo, ese se hubiera quedado abajo. Es un supongamos, ¿ok? Bueno, es también importante saber que para división, pues, estos casos podrían ocurrir. No siempre vas a tener una misma base en las divisiones. Estas son primeras divisiones, monomio entre monomio, un término entre otro término. Entonces, no siempre habrá esa ocasión donde haya dos igualitos. Puede ser que alguno no tenga otro igual en la parte de arriba o que no tenga otro igual en la parte de abajo, pero no significa que no se vaya a hacer, nada más significa entonces pues que va a volver a avanzar para el resultado en el lugar donde se encuentra. Si esta D hubiera estado arriba, entonces hubiera quedado la D también aquí hasta el final acompañando a todos. Muy bien, entonces vamos a ocupar el espacio del pizarrón para poder explicar algunos más ejemplos. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí ya otro ejemplo anotado. Este dice menos 5a cuarta b al cubo c sobre menos a al cuadrado b. Y este pues se adapta un poquito mejor a lo que estábamos explicando hace un momento, que era acerca de que hubiera la ausencia de 1. Aquí tenemos una C arriba, abajo no hay C. Entonces esa C va a avanzar en el mismo lugar donde se encuentra, que es en la parte de arriba. Recordar que primero hay que concentrarnos cuál es el signo que va a predominar. Entonces, como vemos, hay negativo entre negativo. Vamos a comenzar. Sería positivo. Como va a haber un positivo que va a comenzar en este monomio, entonces podríamos definir que podríamos omitir ese signo positivo. Se trata de un término sobre otro. Esta es una división de monomio entre monomio. Entonces, pues va a quedar un solo término también. Va a ser positivo el signo. Se puede omitir. Cuando se trata de un solo término y es positivo, se puede omitir. Muy bien. Entonces, cuando ya sabemos que va a salir positivo, ahora hay que encontrar la división de la parte numérica. Aquí hay un 5 y aquí no hay. Resulta que cuando no tiene número, se trata de un 1. Es como decir 5 entre 1. Eso seguirá siendo 5. Entonces, ya sabemos que es positivo, que 5 entre el 1 que no se ve aquí da 5. Y ahora vamos con las partes algebraicas. A la cuarta sobre a al cuadrado, restando los exponentes, es a al cuadrado, porque es a la 4 menos 2. Y ahora, b al cubo entre b, restas los exponentes de b a la 3 menos 1, pues 3 menos 1 es 2, este también quedaría como b al cuadrado. Y aquí hay c, aquí no hay c. Entonces la c así como tal avanza, siendo este el resultado de este ejercicio sencillo. Aquí recapitulamos. Cuando se trata de un solo término el resultado y queda positivo, se puede omitir escribirlo. Cuando alguna de las partes no tiene número, se trata de 1. Estamos hablando aquí de que es un monomio entre monomio. Es un término entre otro. Sencillo. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo dice menos 10 x a la séptima y a la sexta c sobre menos 6 x al cuadrado y al cuadrado c. Muy bien. Entonces, primero, como en el ejemplo de arriba, determinar signo. Es un término contra otro. Por lo tanto, negativo entre negativo da positivo. Como se trata de un solo término, se puede omitir el positivo. Y después vamos por la parte numérica. 10 entre 6. No es divisible 10 entre 6. Lo que provocaría es que nos diera decimal, pero evitamos los decimales. Entonces seguimos trabajando en fracciones. Y esa fracción entonces sería 10 sextos. Esos 10 sextos se pueden simplificar. Cuando te queda en fracción, lo único que te queda es simplificar. No va a salir entero, pero vamos a llevar la fracción hasta
los números más chicos. Como te darás cuenta, 10 y 6 son pares. Si vas a simplificar, hay que dividir a ambas cantidades entre el mismo número, por lo tanto se busca el máximo común divisor. No tienen de otra, nada más los dos se pueden dividir entre 2. Si vas a dividir entre algún número cualquiera de las partes de la fracción, también tienes que dividir la otra parte entre ese mismo número, si no lo vas a alterar. En pocas palabras, si voy a dividir 10 entre 2, y ya lo he dicho en otros videos, si voy a dividir 10 entre 2, entonces 6 también tiene que ser entre 2 para que sea una fracción equivalente. Si yo de mis ganas quiero decir que a 10 lo divido entre 5 y a 6 lo divido entre 3, estoy descomponiendo la fracción en una que no es equivalente. Por lo tanto, ambos son pares, ambos tienen mitad, entonces esto quedaría mitad de 10 son 5, mitad de 6 son 3. Entonces hay 5 tercios. Esta fracción es equivalente a 10 sextos. Y continuamos. X a la séptima sobre x al cuadrado. Pues quedamos que cuando las bases son iguales, los exponentes se restan. 7 menos 2 son 5. Entonces aquí es x a la quinta, y a la sexta entre y al cuadrado. Bases iguales, exponentes se restan. Y esto sería y a la cuarta. Y pensarías que qué va a ocurrir cuando haya c a la primera potencia, porque este no tiene un exponente, pero tiene un 1 que no se ve, entre c a la primera potencia. Pensarías que de ellos estaría c a la 1 menos 1. Y sí, sí es correcto. Y que de c a la 1 menos 1, eso daría c a la 0. Y entonces pensaríamos, ¿esto sale 0 o qué sale? No, resulta que hay otra pues ley de los exponentes que nos quiere decir que cualquier cantidad, cifra, numérica, algebraica, cualquier cantidad que sea elevada a la potencia 0, eso dará 1. Es muy fácil comprobarlo porque podríamos decir que estos dos términos son iguales. Entonces, si divides uno entre otro, como son idénticos, entonces, mira, la división de este entre este, como son igualitos, pues da 1. Vas a repartir este entre este mismo, le toca de a 1. Entonces, esto, en lugar de decir que se eliminan o cosas por el estilo, en realidad se están dividiendo y su división da 1. Cualquier base que esté elevado al exponente 0, pues dará 1. También lo puedes ver desde esa manera. Entonces aquí diríamos, ¿y qué onda? ¿Se pone un 1 ahí o qué pasa? Si pones un 1 sería multiplicando, porque esa es la acción que se ve aquí que prevalece. Si multiplicas el 1 por todos los demás, tú sabes que toda cantidad que multipliques por 1, vamos a decir como que el 1 se absorbe, porque si multiplicas 5 por el 1 seguirá siendo 5, entonces ese 1 se puede omitir, por lo tanto la c entre c da 1, que multiplicando, cuando vas a poner el 1 y multiplica, se puede omitir. Entonces 5x quinta y cuarta sobre 3 sería el resultado para esta división. Fácil y sencilla. Vamos por otro ejemplo más. Muy bien, ahora este ejemplo dice menos 20 m x al cuadrado y al cubo entre 4x y al cubo. Muy bien, comenzamos. Quedamos que primero vamos a definir el signo. Negativo entre positivo, eso da negativo, y ese sí no se omite. El que quedamos que se omite es el positivo, si es que se trata de un solo término. Negativo. 20 entre 4 es una división que es exacta, eso da 5. Entonces vamos, menos 5. Hay una m aquí arriba y aquí abajo no hay m. M avanza en el mismo nivel, está en el nivel de arriba, ok, avanza m, menos 5m,
tenemos x al cuadrado entre x. Bueno, x al cuadrado entre x, al hacer la resta de exponentes, es x a la 2 menos 1. 2 menos 1 da 1, quedaría x a la primera. En lugar de ponerle x a la 1, pues nada más se queda como x. Y tenemos y al cubo entre y al cubo. Sí, es como decir y a la 3 menos 3, que va a dar 0. También sabes que si tienes dos igualitos, idénticos, uno arriba y abajo, estos pueden dar 1, así como tal. Por lo tanto, y a la 3 menos 3, que da y a la 0, y cualquier cantidad esté elevado a la 0, pues da 1. Entonces, aquí podríamos decir que este ejercicio también ya queda resuelto. Muy bien, menos 5mx. Recordar que este tipo de divisiones se puede hacer porque se trata de un solo término entre otro. Es monomio entre monomio. Desde el momento en el que ya existan signos en medio de ellos, no se podría hacer esto. ¿Ok? Si es monomio entre monomio, con mucho gusto, claro que se puede hacer esto. Si ya hay signos en medio de ellos, ya no sería un solo término, ya sería un polinomio y no se podría hacer esto, ni lo de acá. Si existieran signos en medio de ellos, se trataría de polinomios, y entre polinomios no se puede hacer esto. Muy bien, aquí porque todos están multiplicando arriba, todos están multiplicando abajo, por eso es que podemos hacer este tipo de acciones. Bien, vamos por un ejemplo más. Y entonces, para este ejemplo, anotamos menos xyz entre menos xyz. Ok, entonces el menos xyz entre menos xyz, como podemos darnos cuenta, se trata de la misma cantidad dividida entre la misma cantidad. Están idénticos. Si comenzamos, negativo entre negativo da positivo. X entre x es como decir x a la primera entre x a la primera, x a la 0 da 1. O como lo hemos visto acá, todos estos términos son idénticos. Hay x entre x, hay y entre y, hay z entre z, con el mismo exponente, tanto el de arriba como el de abajo. Todos dan 1. Además dio negativo entre negativo, dio positivo. Es como si tuvieras más 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 da 1. En positivo quedaría esto como 1. Y no quiere decir que todo esto quede 0. Al decir, mira, ya cancelé todos, recuerda que acabo de mencionar que no sería como la manera correcta decir que se cancelan. Más bien, ellos, esto dio 1. Dividen porque son igualitos. Pensarías, ¿que no quedamos que importaba esto de que no hubiera signos? Sí, que no hubiera signos entre uno y otro. Si hay un negativo adelante de muchos, o de varios, los que te imagines, los que sean, pero lo importante es que entre ellos en medio no haya signos. En el momento en el que ya entre una expresión algebraica y otra hay un signo en medio, ya se trata de un polinomio. En este momento vemos que hay varios unidos sin signos en medio y solamente hay un signo hasta la izquierda. Esto quiere decir que se sigue tratando del mismo único término, solo que ese único término es negativo, no pasa nada. Pero si de casualidad hubiéramos tenido aquí una a menos x, y, z, se trata de un polinomio y entonces haber hecho esto no era correcto. Eso es a lo que yo quiero que quedemos bien claros. Monomio entre monomio, claro que sí se puede. Desde el momento en el que ya hay más de un término arriba, no puedo hacer este tipo de operaciones de dividir entre quitarle partes. No se puede, solamente se puede para este tema que nosotros vimos
de monomio entre monomio. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este video de la división de monomios. En otro video próximamente estaremos esperando para poder estar explicando este tema que va a ser división de polinomio entre monomio. Ya entonces estaremos platicando un poco sobre estos casos donde quizá no se pueda hacer este tipo de acciones, para que entonces podamos ver qué solución se aplica ahí. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Seguiremos publicando más material, está al pendiente. Hasta la próxima.